pastores fundadores. Y yo creo que nosotros en esta noche somos muy claves para que la visión se lleve a cabo. Hay un lugar para ti en Alcance Victoria. Lo repito, hay un lugar para ti en Alcance Victoria. Y la estrategia que Dios usa es personas como nosotros, personas, hermanos, regulares, quizás no muy dotados, quizás no muchos, como dice, nobles, pero personas sencillas, pero que entienden la manera que Dios obra, la manera que Dios trabaja. Yo cuando escucho Latinoamérica, escucho, hermanos, los países que están aún por ser alcanzados, y a quien Dios quiere usar, eso va a ser un milagro. Nomás mire a su hermano y dile, es un milagro en esta hora. ¿Verdad? Es un milagro. ¿Quién Dios usa? Alguien dijo, bueno, yo hubiera escogido a alguien más. Pues lo bueno que usted no escoge, es Dios que escoge, ¿verdad? Y Él escoge a los no muy calificados, hermanos. Y para que esta visión se lleve a cabo, necesitamos ver una provisión milagrosa. Yo entiendo que para hacer el ministerio que Dios nos llamó a hacer, no va a tomar nada menos que un milagro de parte de Dios. Amén. Tal como los discípulos lo experimentaron en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde leímos. Es una preciosa historia. Creo que desde la clase de los niños uno aprende la historia de los peces y los panes, y es una historia que impacta aún a la gente dudosa, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo es que Dios puede hacer un milagro? Y uno se encuentra en la historia esta y dice, qué tremendo lo que Dios puede hacer con un niño. Era un niño que en igual de comerse el lonche, se lo dio lonche al Señor. En vez no hay que comernos el lonche, hermanos, hay que dárselo al Señor. Y Dios obra milagros. Y por una razón, esta historia se encuentra en los 4 evangelios. Es el único milagro que aparece en todos los evangelios. En Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Aparecen los 4. Y lo interesante es que cada uno de ellos da un aspecto particular de la historia. Y que están los 4 evangelios me dice a mí que es importante que lo entendamos. Porque algunos nos toma oírlo varias veces, ¿verdad, hermano? Algunos no es una vez, pero tenemos que escuchar las cosas varias veces para agarrar el mensaje. Díganme, hermanos. Entonces los discípulos presenciaron la provisión milagrosa de Dios. Y yo creo que en esta noche Dios, el Espíritu de Dios, desea proveer para nuestras necesidades. Usted no vino a este retiro nomás por venir. Yo creo que el Señor lo trajo en esta noche. Porque no vas a encontrar tu milagro en tu trabajo, no lo vas a encontrar allí quedándote en casa, lo vas a encontrar buscando el rostro del Señor aquí en este retiro. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que van a haber manos llenas en esta noche. Yo no sé tu necesidad y la verdad no necesito saberla, pero Dios sí la sabe. Sí, amén. Dios sabe tu entrada y tu salida. Él sabe exactamente qué es el milagro que tú necesitas en este retiro. Amén. Y Alcance Victoria es un ministerio que se especializa en casos imposibles. Amén. Se especializa con gente que nadie daba nada, aleluya. Y ahora son personas que Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Yo conozco gente que el Señor levantó del lecho de muerte, literalmente los sacó de ese lecho y los sanó y les dio una vida, un milagro de sanidad de ellos. Y no dudo que Dios va a hacer eso en esta noche. Amén. Si usted duda, pues Dios lo bendiga, pero yo no dudo. Dile a tu vecino, yo no dudo en esta noche. Yo creo que mi milagro va a suceder en esta noche. Amén. Para algunos es financiero.
otros es en su hogar, tus hijos. Para otros es su estado físico. Yo no sé tu necesidad, pero créeme que Dios va a proveer ese milagro en tu situación. Provisión, diga conmigo provisión. Si la palabra provisión nos habla de una acción que se toma para un fin determinado. La palabra provisión es algo que se hace para un fin determinado. También la palabra provisión nos habla de una reserva que se tiene para un momento de necesidad determinado. Por eso se llama provisión. Es antes que lo necesites, ya está eso para tu necesidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es antes que lo necesites, Dios ya sabe lo que vas a necesitar. Aún en este milagro miramos que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Aun cuando le dijo a Felipe, y le dijo: Felipe, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad es que dice, él ya sabía lo que iba a hacer. Si el Señor ya tiene tu milagro en esta noche, Él ya sabe lo que necesita. La provisión de Dios me dice a mí algo antemano, reservado para el momento que lo necesitas. Yo no sé si se emociona, pero ¿quién hace eso, hermanos? Hay gente que va de susto en susto, hermanos, ¿verdad? De problema en problema, de dilema y de crisis, y no entienden que eso no es vivir el Evangelio. Eso no es vivir, hermanos, la vida abundante del Espíritu Santo. Usted tiene un Dios que antes que necesite algo, Dios ya tiene tu necesidad cumplida. Dios ya tiene lo que necesitas, aún antes que se lo pidas. Es tremendo. Creo que su fe crezca en esta noche, a saber que Dios tiene tu paquete en camino. Dios va a llenar tus manos en esta noche. Dios va a tocar tu cuerpo físico en esta noche. Dios va a romper esas cadenas que has estado pidiendo que lo haga. Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios que antes que le pidamos, Dios ya tiene el milagro en nuestras manos. No sé si habrá alguien que le diga: gracias, Señor, porque tu provisión ya está en ti. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? Qué bueno que me pregunta. Qué bueno que esté interesado. Porque cuando yo leo esta historia, yo veo 7 principios de la provisión de Dios. Es interesante. Hay gente que lee Biblia y nomás la sigue leyendo y leyendo y no le saca nada. Y hay otros que leemos y le sacamos mucho. Pues yo le dije: Señor, ¿cómo es que tú hiciste esto? ¿Qué hubo? Pues primer principio que yo miré es en el verso 5, donde dice que Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que tenía hambre. O sea, la primera cosa que usted y yo tenemos que entender es que Dios se interesa por nuestra necesidad. Me repito, Dios se interesa por tu necesidad. Hay gente que te ignora, pero Dios no te ignora. Hay gente que te cierra la puerta y te dice: no me digas tus problemas, yo ya tengo suficiente para que me des más problemas. Pero Dios no es así. Amén. Jesús, siendo el hermano el Salvador y el hermano el Mesías, y cumpliendo su ministerio tan ocupado, tomó el tiempo para ver las multitudes. Aún en otra versión dice que le decían: despídelos. Ah, qué fácil, ¿verdad? Esa es la solución fácil que muchos tomamos. Pues nomás despídelos. El problema es que no había puestos de tacos ahí, no había nada, era el desierto. No iban a comer nada, hermanos. Y el Señor les dijo: ustedes denle de comer, porque el Señor se interesa en tu necesidad. Amén. Yo le doy gracias a Dios que nunca nos deja, hermanos. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, que tú nunca me has dejado. Oh, aleluya.
se fija en los pajarillos. Yo me sorprendo, vi hasta los pájaros que ni siembran. Usted nunca vio un pájaro ahí haciendo pozo y sembrando semillas, no, hermano. Ellos donde quiera llegan y comen hasta mejor que uno, hermano. Él tiene sus ojos en las aves de los cielos. Él se interesa. Dígame cuánto nomás se interesa por tu necesidad. Para tú recibir tu milagro de provisión, comprende que Dios se interesa. Él alza sus ojos. Él nos ve en esta noche desde, hermano, donde Él está en el trono a la diestra del Padre, y Él dice: yo veo tu necesidad en esta noche. Yo conozco tu dolor. Yo conozco tus noches que no duermes. Yo sé lo que estás pasando en esta noche, porque tú y yo siempre estamos en la mente del Señor. Yo doy gracias a Dios que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese salmo no es para recitarlo nomás en los funerales, hermanos. Salmo 23. No es un salmo que usted debe recitar todos los días de su vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A ver, dígalo conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, Él está pensando cómo alimentarte, cómo proveer. Si no hay necesidad que el Señor no quiera suplir, ¿qué necesidad tienes tú en esta noche? Aquí hubo una multitud de gente necesitados. Como en este país hay mucha necesidad, mucha perdición en tu vida, en tu familia, y Jesús se interesa para suplir tu necesidad. Desde lo más básico, mire, Jesús se interesó para que comieran. Hello, hermanos, hola, ¿cuántos están aquí? ¿Sí se ve ahí comido usted, hermano? Mire, el Señor se interesa. Ah, no he comido. Fíjese, tan grande es nuestro Dios, y pensar en un alimento para tanta gente, porque Dios se interesa por tu necesidad. Dios se interesa. Segunda llave para ver la provisión, porque aún le dice a Felipe: ¿de dónde? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay gente diciendo en esta noche: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Está bonito este retiro, pero ¿cómo le voy a hacer cuando regrese a casa? Porque uno dice: el diablo me está esperando, especialmente estos días, dice. ¿Cómo le voy a hacer? Segunda llave, entiende que antes que venga la provisión, viene la prueba. Segunda cosa, yo veo 2 o 3 aquí que has pasado por pruebas. Has pasado por unas pruebas, híjole, hasta ganas de escribir un libro te dan, con muchos capítulos, porque has pasado por muchas pruebas. Jesús ve a Felipe y le dice: oye, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe le dice en el verso 6, cuando le pregunta esto Jesús, dice: pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había. Oiga bien, él sabía lo que había de hacer. Jesús le dice: Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y le estaba preguntando no para que le respondiera, porque él ya sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía que había un niño con panes y peces. Jesús ya sabía que iba a haber una multiplicación de panes y peces como nunca antes se había visto, hermanos. Pero él le preguntó con el propósito de probar. Aleluya. Hay gente que tú estás sentada aquí rascándote la cabeza. ¿Y cómo? Y a ver, y nos damos vuelta en la cama y nos damos almohadazos porque no podemos ni dormir, preocupados, sin saber que Dios ya tiene la estrategia
hecho. Sí, porque hay algunos que parecen que de afuera están muy fuertes, pero por dentro se andan desarmando, hermano. No aguantan el calor de la situación. Bueno, aquí ha de haber los tres, ¿verdad? Pero pues ahí ya quedó avisado usted, hermanos. Quería probar. Si una prueba es algo que revela lo que hay en el corazón. La fe no es fe hasta no ser probado. Usted no me diga que usted es un gran mujer, hombre de fe, si su fe no ha sido probada en la situación de necesidad. Es fácil cantar cuando estás en el monte, pero qué difícil es cantar cuando estás pasando por el valle. Cuando las puertas en lugar de cerrarse, en lugar de abrirse, se cierran. Cuando en igual que el médico te diga todo está bien, te dice todo está mal. Porque hay doctores que no se guardan, hermano. Le dicen hasta de qué se va a morir y cuándo se va a morir, ¿no? Ay, me ofendió. Pues es doctor. En su profesión te va a decir lo que tienes. Pero en veces puras malas noticias y lo demás. Pero es porque tu fe está siendo probada. Si para esta etapa los discípulos ya habían visto muchos milagros, ya habían visto a Jesús hacer milagros, uno tras otro, sobrenatural. Y como de momento Jesús dice, a ver si en verdad estás aprendiendo la lección que te he tratado de enseñar. A ver si estás prestando atención a las lecciones espirituales. Porque hay gente que está y no está aprendiendo. Porque se nota cuando uno aprende. Yo tenía un hermano hace años atrás que siempre que lo miraba me decía, aquí estamos y no nos vamos. Y yo era pastor nuevo y decía, gloria a Dios, se oye ese bonito, hasta debemos que hacer un canto de eso. Aquí estamos y no nos vamos. El problema es que a las 2 semanas, ¿dónde está el hermano? Ya se fue, pastor, no aguantó los primeros disparos. De puro polvo quedó. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira, Dios te ha llevado por mucho, Dios no te va a dejar. Si Dios te llevó por ese valle y te sacó, ¿cuántos dan gloria al Señor? Que también te va a sacar de eso y de la otra. ¡Oh, aleluya! Y vamos a ir de gloria en gloria, en poder, porque Dios nunca nos abandona. Entonces, Él ya sabe. Eso se me queda marcado. Él decía por probarle, porque Él sabía lo que había de ser. Dios ya tenía el plan. Para usted en esta noche, Dios ya tiene tu plan, tu agenda, tu provisión. Por eso alábale. Hay gente que no le alaba. Y está todo lo que da acá arriba y no alaba. Porque estás pensando en esa situación que te está moviendo. Y Dios dice, mira, alábame. Búscame en este retiro, llénate del poder de mi Espíritu Santo. Créeme, oh aleluya, que lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para el médico, lo que es imposible para tu situación familiar, Dios te dice, yo voy a hacer el milagro en tu vida. Sí, tú estás pasando por prueba. En inglés se dice, this is only a test. It's only a test. Allá en Estados Unidos, en los años pasados se hacía una prueba a nivel país, donde de repente usted estaba viendo el televisor y salió una señal. Y seguía algo pasó, todos se espantaban. Y decían, es solamente una prueba. Ah, qué bueno. Seguir comiendo los chilaquiles. No sé por qué nomás es una prueba. Yo creo que así somos muchos. Yo vengo a decirte que solo es una prueba. Tú no vas a morir, vas a vivir y contar las maravillas del Señor. Vas a decir en ese retiro, oh aleluya, Dios se mostró
Pero tercero, para ver la provisión milagrosa también es importante examinar el nivel de fe que tenemos. El nivel de fe. Porque eran los 12, eran lo mejorcito que el Señor tenía. No eran el incrédulo, no eran los samaritanos, no eran los 12. Lo mejorcito. Los discípulos. Aleluya. Los, entre comillas, los meros, hermanos. Los gigantes. Eran los 12. En vez me preocupan los 12, hermanito. Que así como están, así también está el pueblo. Muchas veces ese es el problema. Entonces el Señor hace algo, le dice: oye, es Felipe, pues ¿qué vamos a hacer, Felipe? Y Felipe le dice, mire la fe de Felipe. Felipe le dice: 200 denarios de pan no bastará para que cada uno de ellos tomase un poco. La fe de Felipe era una fe, hermano, calculadora. Era una fe no muy elevada. Ahí está Jesús diciendo: Felipe, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, Señor. 200 denarios. A ver, ¿cuántos son 5? No. Ni aunque agarren así nomás un poquito. No. Imagínense diciéndole a Jesús que no va a alcanzar. Y esos eran los mejorcitos. ¿Cómo se estaban los demás? Si la fe de Felipe era una persona realista, calculadora. Hizo un cálculo rápido y dijo: no tengo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque Felipe se fijaba solamente en los recursos monetarios que estaban a su disposición, pero no en la providencia y en los recursos del Padre. ¿En qué tienes tú fijada tu vista en esta noche? ¿En lo que tienes o en aquel que lo tiene todo en esta noche? Ahí está el pan de vida, diciéndole a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a agarrar pan? Y Felipe: no, eso es mucho. Los pesos son muy pocos. Sí. Y luego se pone a cantar. Nunca se ponga a contar sin fe, hermano. Se va a deprimir. Solito se va a agarrar la soga y ahí va a quedar. Alcance victoria nunca ha sido un ministerio que hace cosas porque tenemos. Hacemos cosas por el Dios grande. ¡Oh, aleluya! Oh, si usted sabe que tenemos a un Dios grande en alcance victoria, un Dios que todo lo puede. Por eso vamos a ir al Expo Guadalajara. ¡Aleluya! Y nos ven y dicen: pero aquí no ha habido ninguna organización cristiana. Fíjese. Aquí puros grandes. Y pues también nosotros somos grandes. Para los lados, somos grandes. Tremendo. ¿Por qué? Porque no nos medimos de acuerdo a lo que tenemos. Mire, si usted sigue contando esos denarios, esos pesitos, se va a quedar ahí deprimido. Oh, ¿cómo? Ay, no. Mire, hermano, Dios me ha traído un ministerio de fe. Por eso estamos aquí, porque tomó fe. Pero si vamos a venir acá y nos vamos a quedar aquí y vamos a tener unos cuantos días aquí buscando la presencia del Señor, sabiendo, oh aleluya, que Dios va a proveer para nuestras necesidades, porque ese es el Dios que yo sirvo, un Dios que no falla, un Dios que siempre cumple su promesa. No sea un Felipe donde para todo saca la calculadora y no hay. Si la prueba de Felipe consistía en ver si dependería de los recursos naturales o en el pan de vida que era Jesús para
resolver sus problemas. Él tenía una fe pesimista, una fe que solo ve los recursos disponibles, una fe que solo se destaca de lo imposible. Hay gente que les gusta, me voy a sentar, si no voy a desmayar. Les gusta el drama. Ay, lo pongo en el Face. Mejor póngase a orar. Por lo menos deje saber qué pasó, ¿verdad? Para que siga. Estamos graves, hermanos. Si esa fe pesimista se desespera al ver el estado de los recursos, que son pocos, es una fe que se hunde, es una fe que se olvida del glorioso pasado que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti en tu caminar? No ha hecho Dios más que lo que ha hecho hasta el día de hoy, hermanos. Es una fe olvidadiza, que a pesar de todo lo que Dios ha hecho, en vez de nos olvidamos en el tiempo de la prueba. Se nos olvida el poder que tenemos. No es un poder terrenal, es un poder espiritual. Si no podemos olvidarnos y perder la oportunidad de ver la provisión milagrosa de Dios. Porque el Dios que servimos es un Dios que siempre es fiel. Entonces, bueno, pobre Felipe, diría conmigo, pobre Felipe. Pobre Felipe. Pobre Felipe. Oremos por los Felipes aquí en casa. Pero vemos el verso 8. Ok, es el segundo. Andrés. Vamos a ver Andrés. Verso 8 dice: y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho, miren la fe de Andrés. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tan? Como si se conecta, ¿verdad? O sea, como, dime con quién andas y te algo así. No está en la Biblia, pero es algo así, ¿verdad? Donde Andrés andaba contagiado con lo mismo. Porque dijo: sí, Señor, aquí está el muchacho, el medio que el milagro va a suceder. Estamos pan. Pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué fue la fe de Andrés? Vio todo menos lo más importante. Pues puso su mirada en todo menos en lo que era la provisión. Andrés presó los 5 panes, muy bien, y qué bueno. En los 2 peces, excelente. Pero vio también la hambrienta multitud y no vio a Jesús, que tenía el poder para hacer algo con lo que se le ponía en sus manos. Si es una fe cuestionadora, es una fe que cuestiona. Ha de haber gente así, por lo menos uno entre nosotros, que es una fe como cuestionadora, una fe que se queja de los problemas en igual de llevárselos al Señor. ¿No ha habido gente así? ¿Por qué, Dios? Dime, Señor, ¿por qué me tratas así? Gente que siempre preguntando. Así estaba Andrés diciendo: ¿pero qué es esto para tal? Se queja por la poca provisión que tiene, al punto de cuestionar a Dios y cuestionar en vez de creer. Ahora, allí quedó. Ya nos seguimos, el Señor dijo: ya con estos 2 es suficiente. Porque si le seguimos, olvídense, hermano, imagínense eso. Esos eran los 2 y decir con los 10 se deprime, hermano. Esta cosa se pone grave. Porque ves, así es. Mira, tú no puedes estar dependiendo de gente que no tiene fe. Gente que no tiene, eso es contagioso, eso te lleva abajo. Tú tienes que juntarte con hombres y mujeres que le creen al Señor, que dicen: aunque parezca imposible, Dios lo va a hacer, porque nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra confianza está en el Dios de los cielos, el dueño del oro y la plata, que si Él lo dice, Él lo va a hacer en esta vida. Entonces dejemos a los discípulos.
El Señor dijo, ok, forget it, olvídalo. Pero vemos que el Señor toma, fíjate, toma. Cuarta llave de provisión milagrosa, tienes que entregarle a Dios lo que tienes, no lo que quisieras tener, lo que tienes. Llegamos a un punto, yo le llamo la reprensión silenciosa, donde el Señor, mira, se le tuvo que haber dado bien duro a los discípulos, bien duro. Hombres de poca fe, ¿verdad? Como lo ha hecho antes, y no creyeron. Pero hay una reprensión que llamo la reprensión silenciosa, es cuando el Señor dice, ahí te dejo. ¿No crees? Ahí quédate. Porque usted y yo no podemos entender el milagro de la provisión. Amén. Porque el Señor les dice, tráeme los 5 panes. Andrés, hazte un lado. Por favor, no. Hazte un lado. Tráeme los 5 panes y los 2 pececillos. Ahora, la cantidad. ¿Qué le entregaron al Señor? Porque hay gente que dice, cuando yo tenga le voy a dar. No, dale ahorita que lo que tienes. Hay gente yo conocí a alguien que decía, cuando me gane la lotería. Allá la última lotería la semana pasada fue de 1.6 billones de dólares. Histórico. Hay cristianos que dicen, voy a orar. Esa es la voluntad de Dios. No, pague sus diezmos. Vean la obra de Dios, a ver qué es mejor que estar a la suerte, hermanos. No ande haciendo eso. ¿Pero qué hizo el Señor? 5 panes, una cantidad inferior. Y para decirle una cosa, no fue la mejor calidad de él. Eran panes de cebada y 2 pececillos. Si los panes de cebada era la comida más ordinaria de la gente pobre, se le conocía como el pan del pobre. Era demasiado vil para que lo consuma el hombre. Valía apenas la tercera parte del costo del trigo. Fíjese, ese era el pan de cebada. No era pan Bimbo, hermano. No era pan, no sé, lo pintan en la película unos panes y wow. No, era pan de cebada. ¿Cómo ve? Ya le arruiné su concepto que tenía. Pero le explico eso porque algunos están esperando el pan Bimbo que llegue. Cuando Dios dice, no, dame el panecillo ese, que no es suficiente, que nunca te va a alcanzar si te quedas con él, pero si me lo pones en mis manos, entonces vas a ver la multiplicación, vas a ver la bendición. ¿Cuánto dar un aplauso al Señor? Que Dios, oh aleluya, tómalo a mano. Entonces el pan, olvídese. Y luego los pececillos. Ya nomás eso, pececillo. Se llega a creer que era cualquier cosa que los pececillos no eran, algunos dicen unos peces grandes, no eran pequeños. En ese tiempo no había refrigeración, eso se creía que estaban secos. ¿Usted qué dice? No, era una mojarra, era así, hermano. Así como algunos cuando vamos a pescar y no sabemos, pesqué algo y es así. Pescó un resfriado, uno creo que pescó nada. Ahora, es todo lo que Dios necesita. Yo en esta noche te voy a invitar, no vengas a tratar de impresionar a Dios con tus muchas palabras, no hagas mucha promesa que yo voy a hacer. Hay gente que, hermano, el viento se lleva sus palabras. Lo que te voy a invitar en esta noche es traer lo que Dios ya te dio en tus manos. Si todo lo que el Señor te dio son pececillos y pan de cebada, ponse en las manos del Señor. Porque poco es mucho si Dios está en ello. Poco se queda poco si se queda en tus manos. Pero poco se hace mucho cuando se pone en las manos del Señor.
En esta noche usted va a poner eso, lo que usted tiene para ofrecer, se lo va a poner en las manos del Señor. Porque Jesús, después de eso, verso 10, lo recostó a todos, a la gente, había mucha hierba, hasta había pasto, fíjense qué bueno es Dios. Hasta quería que tuvieran su pasto y ¿sí? Alábele que Dios es bueno. La hierba, dice, y se recostaron. ¿Sí? Número 5. Tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, ¿sí? La actitud de agradecimiento. Esa fue la oración de Jesús, no fue una oración larga. Hay gente que cree que tiene que ser una oración así, con un diccionario en la mano, con palabras grandotas, oh amantísimo, hermano. El agradecimiento hace mucho en el corazón de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Nomás tomó los panes y los peces, lo levantó al Padre y le dio gracias. Le dio gracias antes de la multiplicación. Le dio gracias antes de ver el milagro. Yo creo que en esta noche, si vamos a ver la provisión milagrosa de Dios, démosle gracias al Señor y dígale: Señor, gracias, porque aunque no lo veo, oh aleluya, aunque no lo siento, aunque todavía estoy batallando, gracias, porque yo creo tu palabra, yo creo que tú lo vas a hacer. Y así fue. Esa es una fe modelo, una actitud de agradecimiento. Da gracias por lo que hay, en igual de solo quejarte mirando lo poco que hay. Ya para de quejar, de angustiarte, de desesperarte. El agradecimiento es simplemente decir: Señor, gracias, porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Sí, porque ver una multitud de 100,000 gente con hambre, hermano. Si yo veo unos cuantos aquí en esta noche, ya me asusto, hermano. Imagínense ver tanta gente que no ha comido en 3 días. Ese pudo haber levantado una revolución, pero el Señor tomó esos panes. Amén. Si la fe modelo es una fe de agradecimiento. Amén. Lo que tenía era lo que importaba. Si era poco, si era de baja calidad, lo importante es que tenía algo. Lo importante es que tú le des a Dios algo esta noche. Él simplemente dio lo que tenía, no lo que no tenía, y Dios se encargó de lo demás. Amén. Dio gracias antes. La importancia de detenernos en las gracias antes de ver la provisión. A eso se le llama fe. Cuando uno dice: gracias, Señor, aunque mis ojos no lo ven, pero yo no camino de acuerdo a lo que se ve, yo camino de acuerdo a lo que no se ve. Yo quisiera tener anteojos de fe para repartir en esta noche y empezar a regalar: ponte, y ponte esos. Wow, ahora veo lo que no vi antes. Dile a tu vecino: ponte los anteojos de fe. En esta noche ponte los anteojos de fe. Y mientras que pasa mi hermano al teclado, porque si no le seguimos, el teclado es el que me dice: ya es tiempo, Chuy, ya aterriza, aleluya. Número 6. Fíjate, dice que mientras que oró, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los discípulos que estaban recostados, asimismo de peces cuantos querían. Fíjate, la sexta llave es: mientras que uno está dando, Dios siempre se encarga de proveer. No me pregunte cómo pasó, porque hay gente que: ¿y cómo fue eso? Porque ¿dónde sacaron las canastas? Hermano, las canastas salen, cuando hay provisión van a salir. Y salieron canastas, no más bajito, salieron canastas, ¿verdad? Y de una manera, yo me quebranto cuando yo pienso en esto. De una manera, esa canasta siguió produciendo peces y panes.
el que dijo, ¿cómo vamos a hacer? Para un Felipe que dijo, con 200 denarios no vamos a hacer. De repente frente a sus ojos empezaron los panes, los peces, y entre más daban, más se llenaba la canasta. Ese es un milagro. Eso no cabe en la mente racional, hermano, racional. Por eso usted y yo no somos de un pueblo racional, de pensar, tratar de razonar, y así se va a hacer, y así. No, Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Por eso Dios lo va a hacer, para que Él tome la gloria, para que Él merezca la honra. ¡Oh, aleluya! No sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Mira, entre más das, mientras uno está dando, Dios se encarga en proveer. Si los discípulos eran esenciales para la tarea, Dios usó a los mismos que decían que no se podía. Aleluya. Porque Dios es Dios. Él podía haber dicho que caiga maná del cielo, y ahí van los panes cayendo, hermano. Lo hizo antes. Y los peces voladores, que caigan los peces voladores. Pero Dios dijo, no, porque yo estoy enseñando a mis discípulos a tener fe, a creer en los milagros. So, ahí está Andrés, ahí estaba Mateo, ahí estaban los discípulos, y miraban que entre más daban, no seas, mira, mientras que tú des, Dios se va a encargar de darte. El momento que tú pares de dar es el momento que se corta la bendición. Yo he aprendido, y últimamente aprendo como nunca, hermanos, de que entre más uno da, entre más uno da, entre más uno da, uno ve la canasta, y la canasta está rebosando de provisión. Oh, aleluya. Mira, mientras que un hombre está dando lo que tiene, debe confiar que Dios se va a encargar con las cosas que no tenemos. Y por último, ya llegamos. Séptima llave: la provisión de Dios activa la multiplicación y la abundancia. ¿Tú quieres ver multiplicación y abundancia? ¿Dios qué activa eso? La provisión de Dios. Es lo que vemos. Última parte dice que repartieron, pero fíjese, repartieron cuanto querían. No había límite, porque hay veces que uno va a ciertas reuniones sociales, fiestas, y uno está ahí con el platito, ¿verdad? El que sigue, y le da una pieza de pollo. Y usted, ay, yo quería dos, quería piernil y muslo, ¿verdad? No, más uno, porque algunos estamos graves en esto, ¿no? Le dicen, tome lo que quiere, y se lleva la olla. No se encajó. Pero mira aquí qué lindo. Se le dijo, llénense. Oh, aleluya. Llénense. Llénense, tomen lo que quieran. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Tómenlo. ¿Necesitas un edificio? Tómalo, yo te lo doy. ¿Necesitas finanzas? Tómalas, yo soy el pueblo del oro y la plata. Yo ando con préstamos. Yo soy el pueblo. La multiplicación. Y dice, y cuando se hubieron saciado, no estoy inventando, por eso me gusta leer gente que inventa. No, ahí está, mira, verso 12. Y cuando se hubieron saciado, fíjense, ¿usted sabe esa palabra saciar? Es cuando ya no te cabe. ¿No está usted en esa situación? No, especialmente los pastores, lamentablemente son, pastor, otro platito. Y usted, ay, Dios mío. A veces tenemos día de campo y en la iglesia y en Los Ángeles, y cada grupo vida y se hace comida, y pues ahí está uno que todos tienen que poner. Y cae el tamal, y el que está mal es uno, por favor.
esa es la bendición de Dios. Él no dice poquito porque es bendito, Él te bendice hasta que sobra. Amén. Mire, hubo tanto, póngase de pie, porque ese que algunos ya sintieron la silla. Mire,